Hermanos, hay una necesidad muy importante que todo ser humano tiene, y es la necesidad de aprobación. Es decir, hay un deseo natural dentro de cada ser humano de ser aprobado, y es un deseo fuerte, realmente un deseo que afecta nuestra conducta y nuestras actitudes. Desde la infancia vemos cómo los niños buscan y necesitan, aunque no consciente, de la aprobación de sus padres. Cuando entran en el sistema escolar, los niños pues desean, luchan para merecer y ganar la aprobación de sus maestros, como también de otros niños que están a su alrededor. Y de la misma manera es normal para los adolescentes desear también la aprobación de aquellos que les rodean, del grupo al que ellos pertenecen, y hay un deseo interior de esto y causa a veces problemas, conflictos, porque esos deseos que ellos tienen, esas actitudes que toman o estas acciones para poder ser aprobados por el grupo escolar o de las amistades, no necesariamente van en acuerdo con el deseo de los padres o la aprobación de los padres. Y también en el proceso del noviazgo, tanto el hombre como la mujer, pues durante el noviazgo luchan unos y el otro por ganarse la aprobación. ¿No es así? ¿No hemos pasado por esta, verdad? Y después del matrimonio, déjenme decirle que debe seguir ese deseo, ¿no? Es sabio, es importante que continúe o querer retener, vamos a decir, la aprobación que ellos una vez ganaron cuando eran novios. De la misma manera, una persona, por ejemplo, entra en el mundo laboral, pues busca la aprobación de sus superiores, de sus jefes, del patrón o de los compañeros de trabajo. Noten que si el querer la aprobación de otros es algo normal, es algo natural del hombre, es una necesidad básica, pues entonces es de vital importancia que usted y yo seamos sabios en escoger a quiénes son aquellos o quiénes son los que nosotros queremos de ellos la aprobación. Es muy importante escoger, porque como dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Escuche bien, mi querido hermano, amigos, si solo buscamos la aprobación de nuestros deseos egoístas, si solo buscamos la aprobación de aquellas cosas que no agradan a Dios, pues tarde o temprano vamos a perder la felicidad, vamos a vernos alejados cada vez más de Dios y la bendición de Dios. Y de la misma manera, si en vez de buscar la aprobación de aquellos que aman a Dios, buscamos la aprobación de aquellos que no respetan ni aman a Dios, terminaremos actuando igual que ellos. Y por eso hay ese dicho, ¿no?, de que mejor escojamos con quién andamos. Eso dice mucho, o dice algo de quiénes realmente somos. Ahora miremos por un momento, hermanos, la palabra del Señor. Y yo quiero que antes de continuar, que analicemos esta palabra, aprobación, ¿no? Pero vamos a verla desde su punto de vista bíblico, o sea, su uso bíblico, arcaico, o es decir, antiguo, según las Escrituras. Y yo creo que tiene un significado mucho más fuerte. Por ejemplo, la Biblia nos habla a nosotros de que debemos de buscar la aprobación de Dios. Y dice la palabra del Señor, o nos dice la Biblia acerca de aquel que es aprobado en Cristo. Y nos dice también la Biblia que, o sobre los que son aprobados por Dios. ¿Cuántos queremos ser aprobados por el Señor? Amén. Esto es importante, ¿verdad? Y nos enseña también a procurar, buscar diligentemente la aprobación de ¿quién? De nuestro Señor.
Esto es importante. Así que es una palabra súper importante, la aprobación, ¿no? La palabra de nuestro texto declaran que Enoc vivió para obtener la aprobación de nuestro Dios por medio de la fe. Y claro, sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios, lo cual es equivalente a decir ser aprobado por nuestro Dios, ¿no? Miren conmigo lo que dice el texto clave de hoy, ¿no? Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. La Biblia nos habla de dos personas que no conocieron o no experimentaron la muerte, sino que fueron trasladados por Dios al paraíso, al tercer cielo. Estas dos personas fueron Enoc. ¿Y quién fue la otra persona? Elías. Enoc y Elías. Estamos hablando hoy de Enoc, ¿no? Pero Enoc, al ser trasladado o traspuesto, como dice aquí, pues tuvo que haber sido transformado, porque este cuerpo de pecado, este cuerpo físico, no está capacitado para poder trasladarse por todo el universo y llegar hasta el tercer cielo. Dios lo transformó. Y así seremos transformados algún día nosotros para estar allá en presencia del Señor, ¿no? Hermanos, aunque es cierto que hay tan poco dicho en las Escrituras acerca de Enoc, mucho podemos aprender de esos pocos que leímos hoy. Eso es todo lo que hay, lo que vimos allí en la lectura. Y veo que por el solo hecho de que haya sido conocido como un hombre que caminó con Dios, o sea, anduvo día a día, momento a momento con Dios, esto ya nos habla volúmenes de la clase de hombre de fe que era. ¿Cuántos hombres dicen amén aquí? No, aunque esto también para las mujeres, ¿verdad? Porque los hombres y las mujeres necesitamos caminar con el Señor igualmente. Si Enoc caminaba con Dios, hermanos, caminaba en comunión con Dios, en armonía con Dios. Era un hombre que disfrutaba estar cerca de Dios y cumplir su voluntad. Sabemos, hermanos, como dije, que hay muy poca información acerca de Enoc, ¿verdad? Pero nosotros sabemos por experiencia, bueno, por las Escrituras, pero también por experiencia propia, que el hombre en su naturaleza no busca caminar con Dios, no busca acercarse a Dios. Por naturaleza lo que hacemos es alejarnos de Dios. Esta es la realidad, ¿no? Pero el hombre de fe, el que ha sido tocado por la gracia de Dios, es aquel que desea, busca, no solo acercarse a Dios, sino ser aprobado por Dios. Y hermanos, por lo tanto, podemos deducir que él, si una cosa era obvia, era que era un hombre que agradaba a Dios por esta actitud de fe que él tenía. Y practicaba un gran ejercicio, el mejor ejercicio que podamos mencionar. ¿Cuál es? Caminar con Dios. ¿Sabes? El caminar es bueno, físicamente es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos caminan para hacer ejercicio? No, muy poquito. Vamos a tener que hacer una campaña ahí de señores acá, incluyéndome a mí, estamos muchos acá pasaditos de peso, ¿no? Es bueno que caminemos. El caminar es bueno, hacer ejercicio es bueno. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Ahí sí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero hermano, hay un ejercicio que es el mejor de todos los ejercicios. Caminar con Dios. Caminar con Dios es el mejor ejercicio que podemos hacer para nuestra vida espiritual. Y es cierto, hermanos, que no se nos dice mucho, quisiéramos saber más, pero ya es suficiente con lo que se nos dice para saber que era un hombre de gozo. Porque quien ande así con Dios, definitivamente es una persona con gozo, ¿verdad, hermano? No podía haber amargura en él. No podía ser esta clase de persona que solamente veían los problemas y se quejaba de todos los problemas, porque si tenía alguna queja, las traía delante de Dios. Caminaba con Dios. Y esa es la clase de caminar de fe que
ve en los problemas oportunidades para agradar a Dios, para ser aprobado por Dios, a través de las pruebas, a través de los problemas que tenemos, ¿no? Y claro que él vivía con esa mirada. Todo el tiempo, momento a momento, veía al Señor con él, al lado de él. Se enfocaba en Dios y no hacia sí mismo. Algo que es muy importante considerar. Y este es el tipo de positivismo. Para mí no hay mejor actitud positiva que esta, que mirar a Dios y mirar a su palabra y creerle, ¿no? Claro que es diferente al tipo de mensaje que ya hace tiempo que está de moda en nuestros días, ¿no? Me refiero a esa fe de declarar palabras positivas y de ese positivismo mental, que, hermanos, les digo de todo corazón, el diablo se ha aprovechado de todo eso y ha querido introducir todas esas falsedades en las iglesias para que la gente confundan eso con la verdadera fe en él. Pero esta clase de fe mental solo se basa en pensamientos positivos, y no es que los pensamientos positivos no sean buenos, claro que lo son buenos, pero esto crea en el hombre una actitud de mirar hacia adentro, hacia lo que él dice y lo que su mente cree, y no una mirada hacia afuera, hacia la palabra de Dios, hacia lo que él dice y lo que Dios quiere. Y no es lo mismo que yo ponga mi fe en mis deseos, en mis declaraciones, a que yo ponga mi fe en lo que Dios ha declarado y en lo que Dios quiere para mi vida. El mundo te dice, haz lo que tu corazón te dice. No dicen así por todos lados. Hasta hay canciones que hablan de eso, dicen eso. Mira tu corazón, haz lo que tu corazón te dice. No, lo que está en tu corazón. Y luego vienen los falsos maestros y agarran eso y dicen, declara lo que está en tu corazón para que se haga realidad. Ten fe en eso. Y Dios viene y nos dice todo lo contrario. Dios nos dice, cuidado con tu corazón. No mires mucho a tu corazón. Mire, Dios nos dice en su palabra. ¿Qué nos dice, hermano? ¿Qué nos dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo pues voy a mirar a mi corazón? No, Señor, miro a tu palabra, lo que tú dices. Arregla siempre mi corazón y ponlo según el tuyo, Señor. Más que todas las cosas, más que aún Satanás. Satanás y los demonios están afuera y vienen de vez en cuando y nos atacan. Pero el corazón está aquí adentro, ¿no? Somos nosotros, nuestros pensamientos. Dice, y perverso. Ahora dice, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios ve aún lo que no vemos nosotros mismos, ¿no? No confíes en tu corazón. Que es diferente a lo que el mundo dice, ¿no? No confíe en tu corazón, dice el Señor. Y esa fe en el corazón del hombre no se basa en lo que Dios dice, en su palabra. Y no es más que, si lo analizamos bien, no es más que una exaltación a sí mismo, lo cual es una idolatría y es una fe falsa. No importa, hermano, lo que Enoc hiciera, fuera secular o fuera religioso. Él veía a Dios en todo en su vida, caminaba con Dios. No separó lo secular de lo religioso. Dios era para él todo en todo. Él lo veía en todo tiempo y ponía su fe en él. El hombre que camina con Dios, fíjense bien, el hombre que camina con Dios, por lógica, ve la grandeza de Dios, ¿sí o no? ¿Quién puede caminar con Dios y no ver su grandeza? Esta es la realidad. Él veía la grandeza de Dios y al ver la grandeza de Dios quedamos agradecidos a Dios. Hay un corazón agradecido, hay gratitud cuando vemos la grandeza de Dios. Y ya eso es suficiente para querer agradar a Dios. Miren cuántas cosas aprendemos solamente de ver que dice la Biblia que no caminó con Dios. Es interesante cómo esa fe produce cambios de actitudes, cambios de acción.
Ahora, antes de seguir, yo quiero preguntarte, hermano. Antes de seguir, yo quiero preguntarte, ¿crees que es posible para nosotros, para usted, poder complacer a Dios? ¿Saben que una sola vez tuvo que decir Dios que ha sido complacido? En Jesucristo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y a través de Jesucristo, usted y yo podemos complacer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es posible para nosotros entonces tener un testimonio que agrade a Dios y poder servir de manera que complazca a nuestro Padre Celestial? Sí, a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues esa es la razón por la que Dios dejó estos testimonios que hemos empezado a ver hace un tiempo, de estos héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, para que nosotros podamos imitar y podamos aprender y crecer a través de estos testimonios. No es para que, es decir, no nos está diciendo aquí que es suficiente tener en la mente la historia, qué bonita la historia de estos hombres, de estos grandes hombres de Dios, sino para que la vivamos, para que disfrutemos verdaderamente los beneficios de una fe que salva. Miren, uno de los problemas que se está viendo, y que esto no es de ahora, esto siempre, la lucha espiritual es una lucha permanente hasta que Cristo venga. Pero uno de los problemas de muchos creyentes es que tenemos la tendencia a medir si complacemos a Dios, si estamos a bien o no con Dios, en base a el éxito que tenemos terrenalmente, es decir, al éxito material, a que las cosas están bien alrededor nuestro. Cuidado con eso. Y déjenme decirles, hermanos, que algunas personas, y en el ambiente carismático existe mucho este tipo de enfoque, de énfasis, en que si estás muy bien materialmente y las cosas te van bien, es porque tú ya estás automáticamente bien con Dios. Conozco a mucha gente rica, a mucha gente que tienen todo muy bien alrededor de ellos, hasta lindas familias, y no aman a Dios, están lejos de Dios. Conozco personas creyentes con problemas, tremendas tragedias, sufrimiento, problemas de salud, y son adoradores de Dios, firmes en la fe. Cuidado con eso. Muchos dicen que si tenemos salud, que las cosas van bien, es porque tenemos la aprobación de Dios automáticamente. Miren, ha quedado bien grabado en los medios sociales que se pueden ver fácilmente esos momentos en que muchos de estos falsos maestros de hoy día hacen mención a estas cosas. Y bueno, hemos mencionado mucho, y la lista es súper larga, ¿para qué decirle? Quizás los más famosos, Joel Osteen, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, y algunos así, Maldonado, y algunos de esa categoría. Son falsos maestros engañadores. Han mezclado con la verdad mentiras y cosas que no dice la palabra de Dios. Y para colmo, muchos de ellos se llaman apóstoles. Se han llamado a sí mismos apóstoles. Yo no sé qué parte de esa parte que dice la Biblia, cuando Pablo dijo, y yo, el último. ¿Qué parte de esa palabra último no entendieron ellos, no? Escuche bien, mis queridos hermanos. Sí, porque ellos hacen énfasis que si usted da mucho dinero a sus ministerios, Dios se lo va a multiplicar con riquezas también materiales, y salud y todo lo demás, ¿no? Pero escuche bien, todo evangelio que se predique, que es extrabíblico, que no es bíblico, es falso. Es del hombre o es guiado por demonios y Satanás. La fe en Dios es una fe que crece en obediencia a la palabra de Dios. El predicador que no predique obediencia a la palabra de Dios y que ponga las experiencias por arriba, por encima de lo que es la obediencia a Dios, es un falso maestro. Y esta gente hace mucho
énfasis en experiencias extraordinarias, emocionantes. Hermanos, ese es el ambiente donde fácilmente obra y opera nuestro gran enemigo. Donde él no puede penetrar es donde el cristiano está concentrado en la palabra de Dios. Recuerden que Cristo le respondió a Satanás, escrito está. Y cada vez que le dijo, escrito está, y dijo la palabra del Señor, era una bofetada a ese enemigo tan terrible. La fe en Dios crece, es la fe que obedece, es una fe que no depende de las circunstancias, de las cosas que están ocurriendo alrededor nuestro, sino de Dios y lo que Él ha revelado. En primer lugar, mis queridos hermanos, Enoc caminó con Dios, como ya ustedes saben, de la misma manera que Abel demostró que él amaba a Dios a través de su sacrificio. Dice la Biblia que es más excelente que el de Caín. Pues también Enoc, siendo miembro de la séptima generación de Adán, pues también caminó y sirvió a nuestro Señor. Dice, la Biblia nos enseña que conoció a Dios. Si él caminó con Dios, conocía a Dios. Es decir, tenía una amistad con Dios. No era un asunto, vamos a decir, de tener una cantidad enorme de teología, porque honestamente no la tenía. Entendamos que posiblemente muchos de nosotros acá tengamos más teología y más doctrina que Enoc, quien vivió antes del Pentateuco, o sea, incluso antes del diluvio. No tenía esos conocimientos, pero aquí donde está el asunto es, ¿qué hace usted con el conocimiento que usted tiene? ¿Le acerca esto a Dios? ¿Caminas con Dios? Él, en el conocimiento que tenía con Dios, caminaba con Dios y se sentía gozoso en la presencia de Dios. Enoc conocía a Dios con un conocimiento básico, podemos decir, ¿no?, en comparación a nosotros, pero tenía comunión y relación personal con nuestro Dios. Y según la Biblia, conocer a Dios es igual a experimentar a Dios. No es meramente un asentamiento intelectual de la mente, ¿no? Pero fíjense, hermanos, el diablo quiere que usted piense que no es posible experimentar personalmente una relación con el Señor. Él quiere que usted piense que no es posible y que se conforme con el conocimiento que usted tiene acerca de Dios, allí en su mente, lo que usted sabe acerca de Dios. Y su maligna meta es que usted se olvide de Dios durante el día y todos los días. Que se olvide, que esté preocupado en tantas cosas y no pienses en Él y no camines con Dios. Podemos conocer a Dios a través de la lectura bíblica, ¿verdad? Porque la Biblia es un registro de las actividades de Dios. También revela su voluntad a través de su palabra. Pero esa clase de fe, en esa información que nos puede llevar a nosotros a una relación con Dios por sí sola, no es suficiente. Necesitamos poner la fe en Él de una manera personal en relación con Dios. Escuche bien, Satanás sabe que no es suficiente tener este conocimiento acerca de lo que es bueno y es malo. Miren, el joven es tentado, por ejemplo, y los adultos también. No podemos decir que porque ya no somos jóvenes no somos tentados, y hasta a veces más. Pero somos tentados realmente para conocer en práctica el placer del pecado. Eso es lo que busca siempre Satanás. Y él sabe que no es suficiente tener simplemente conocimiento, pero él quiere que usted se conforme con el conocimiento que usted tiene de lo bueno y lo malo. Pero él lo que quiere es que usted experimente el placer del pecado. ¿No fue eso lo que hizo con Adán y Eva? O sea, tenían un conocimiento, Dios se lo dio, acerca de lo que era bueno y lo que era malo, del árbol prohibido.
pero no usaron ese conocimiento para poner su fe en lo que Dios había dicho. Y por lo tanto, Él buscó que experimentaran el placer del pecado y allí murieron espiritualmente. Así que el caso de ellos es el que trajo la caída del hombre. O sea, ellos ya sabían cuál era el árbol. Era un árbol, ¿no? Él le dijo, con que no pueden comer de todo. No, solamente era un árbol. Un solo árbol del que era prohibido comer. Ellos tenían conocimiento de esto, pero lo que Él necesita es que usted desobedezca a Dios. Porque en la desobediencia está la caída, está el pecado. Así que, hermanos, muy importante que entendamos esto. Y bueno, ya ustedes saben la historia, Eva comió. Algunos dicen que fue una manzana, ¿no? La Biblia no dice. Una vez un cubano me dijo, no, fue un mango. Comió de una fruta. ¿Verdad que los cubanos tienen cosas así que se les ocurren? Pero un mango, ¿no? Habrá sido en Cuba el paraíso. Bueno, podemos conocer acerca de Dios, como dijimos, leyendo la Biblia, pero también podemos aprender sobre Dios también con el testimonio o por el testimonio de otros que conocen a Dios. Pero hermanos, aunque es importante la influencia de amistad, esto sí es importante, yo sé que es importante, pero en ese sentido es bueno, claro, acercarnos a aquellos creyentes, a aquellas personas que nos pueden fortalecer espiritualmente. Más bien es inteligente, sabio, acercarnos a los que están acercados a Dios, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que aún así no es suficiente. Que otros estén cerca de Dios, que otros conozcan a Dios, no quiere decir que usted camina con Dios. Usted necesita tiempo personalmente con Dios. No solamente recibir su palabra, tener conocimiento de Él, sino hablar con Dios. Y caminar con Dios, déjenme decirle, no es solamente un tiempo de oración. Sí, es bueno y necesario un tiempo de oración en que usted sea parte de todo. Pero caminar con Dios es más que eso. Es estar consciente de Él cada momento en su vida. No importa si estás trabajando, no importa si estás manejando, no importa lo que estés haciendo en tu vida, estás consciente en Dios. Dios está allí, lo estás viendo, lo estás sintiendo a su lado. Y así podemos tener una conversación con nuestro Dios todo el tiempo, ¿verdad, hermanos? Bueno, realmente venimos a conocer a Dios por medio de una relación personal con Él. La Biblia dice que el medio es la gracia. Dios usa la gracia, su gracia y la fe para que nosotros podamos relacionarnos con Él a través de Jesucristo. No hay otro camino, hermanos. No existe otro medio para acercarnos a Dios que no sea a través de Jesucristo. No hay tal cosa como otros medios. No existen rituales religiosos, no existen ningún sacramento ni nada que pueda ser el medio para acercarnos a Dios. La Biblia es muy clara en esto. El Señor dijo, yo soy. Él dijo, yo soy el medio, el único medio, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. No existe otro medio. Saben que la gente hoy en día disfrutan de los medios sociales, ¿verdad? Y yo sé que son importantes y la podemos usar para el bien, ¿verdad? ¿Cuánto los disfrutamos, los medios sociales, no? Y se relacionan con personas, ¿no? Y algunos tienen miles y cientos de miles de personas y hasta millones de personas que les siguen. Pero hermano, eso no quiere decir que tienen relación personal con esa gente. No quiere decir que se conocen personalmente. Es increíble, hermanos, cómo estamos tan llenos de medios sociales y el hombre se está haciendo cada día más antisocial. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Somos conocidos más bien por números, por nombres de usuarios. ¿No es así, usuario? Le preguntan ahí, pero ese no es mi nombre. Eso no dice nada de quién yo soy. Bueno, pero hay que poner un nombre, inventar un nombre usuario.
o una clave, qué sé yo. Pero no es nada de relación personal. Y aunque algunas cuantas cosas podemos poner en una lista, cosas buenas que podemos hacer con los medios sociales, quiero decirles que en su gran mayoría, mirando así a la gran masa de personas, en cuanto a lo práctico, hermano, lo que están es alimentando el orgullo, el egocentrismo, el amor a las cosas materiales, a los deseos carnales y placeres. Pero qué bueno que sí podemos tener una relación personal con el Señor. Amén. Podemos, no importa cuántos seamos de nosotros, podemos caminar cada uno de nosotros con el Señor personalmente, verlo, desearlo, sentirlo y ser amigo del Señor. Hay un himno que ahora me vino a la mente, que yo no sé ni cuántos años hace que no lo escucho, y no creo que está en este himnario, en otro himnario, el popular, el más antiguo, Amigo Ayer. ¿Está ahí? Qué bueno. Amigo Ayer. Cristo es nuestro gran amigo, ¿verdad? Bueno, hermanos, también Enoc reconoció tanto a la persona de Dios como su presencia por la fe. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que para Enoc Dios era algo infinitamente más que un principio, que algo detrás del universo. Era una persona, una personalidad. Hay que creer que le hay, que es Dios, una persona. Y Dios no solo es un Dios personal, sino, si pueden ver ahí en el texto bíblico, es un Dios que se interesa también en recompensarnos. Es galardonador ¿de quién dice? ¿De quién? De los que le buscan, de los que se acercan a Él, de los que caminan con Él. Él recompensa. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¿No? Enoc no se olvidó de Dios, no ignoró a Dios. Confió en Dios en todo momento. Miren qué bonito este texto que nos enseña. Fíjense en el orden en que esto está. Fíjate de Jehová, o sea, confía, pon toda tu fe en Él, de todo corazón. Y no te apoyes en ¿qué? Ahí está lo que hablamos, recuerden, no mires a tu corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia, prudencia, lo que tú quieras decir. Reconócelo en todos, no en algunos, en todos tus caminos. Y entonces, ¿cuál es el resultado, queridos hermanos? ¿Qué hará Dios? Dios, dice la palabra, que enderezará nuestras veredas. No. Lo torcido se enderezará. El Señor nos va a arreglar. Él es el que nos arregla, ¿no? Él no caminó con Dios, caminarás tú con Dios, querido amigo. Alguien dirá, pastor, pero yo quisiera caminar con Dios, pero siento que no puedo realmente. Tengo muchas cosas torcidas en mi vida. Bueno, note bien el texto, cuál es el orden. Usted no busque arreglar lo torcido en su vida, porque si usted trata de arreglar lo que está torcido en su vida, lo que va a pasar es que usted lo va a enredar aún más. Dice la palabra que lo que usted tiene que hacer es poner su fe en Dios. Dios es el que va a enderezarlo a usted. Él es el que endereza nuestros caminos. Y claro que Dios usa y guía, dice la palabra, el arrepentimiento, a reconocer nuestra necesidad de Él, ¿no? Acercarnos a Dios con fe, buscando su gracia. Bueno, muchos se pierden este caminar con el Señor porque lo ignoran. Ahora, noten lo que la profecía de Isaías dice acerca de Cristo en cuanto a esto que estamos diciendo. Dice, ya el de 700 años antes de Cristo, el profeta dijo, todo valle será alzado y bájase de todo monte y callado. ¿Y qué va a suceder? Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es un lenguaje figurativo, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí es que Dios está en el negocio
de quitar los obstáculos. Fíjese, está levantando y está allanando. O sea, Dios está quitando los obstáculos con el fin de que usted sea enderezado, de guiarlo, de formarlo. Recuerde que nosotros somos como el barro y Él es nuestro alfarero que nos da la forma. Ese es el negocio de Dios. Así que, ¿cómo ha de prepararse este camino? A través del arrepentimiento. No hay nada más poderoso cuando una persona viene delante de Dios y dice: Señor, he pecado contra ti, he sido desobediente, he vivido mi vida a mi manera, como yo he querido, pero vengo a ti, Señor, entrego mi corazón, quiero que tú me limpies y me guíes y me moldees. Sí, mis queridos hermanos, esta es la actitud que debemos tener. Enoc estaba en acuerdo con Dios. Este caminar con Dios nos dice también que hay que estar en acuerdo con Dios. No es Dios con usted, es usted con Dios. ¿Puede alguien caminar en mucha amistad y siempre estar en desacuerdo? Esto no es posible, ¿no? No es posible. Enoc andaba entonces, si caminaba con Dios, andaba en acuerdo con Dios. Y saben, la Biblia lo dice. Miren, la pregunta lo dice todo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Quizá un poquitico de tiempo, pero enseguida va a haber un problema, ¿no? Y esto es importante porque nadie puede caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Dios. La persona que quiere estar de acuerdo con un pedacito de lo que Dios dice, con algunas cosas de lo que Dios dice, no está con Dios. Por eso Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. No se equivoque. O estamos o no estamos. O tenemos fe en Él y estamos en acuerdo con Él, o no, realmente. Bueno, Enoc también apreciaba y adoraba a Dios. Dice la palabra del Señor, unos pasajes, bellos pasajes, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, ¿qué? Si caminas con Dios, si estás de acuerdo con Dios, y Él te moldea tu corazón, todo lo que tu corazón desee, Él te lo va a dar. ¿No? Pero miren, me encanta esa palabra, esa primera palabra. ¿Cómo es? ¿Saben que muchas veces la gente está frustrada en su vida cristiana porque no han aprendido a deleitarse con Dios? Si usted dice: desde hoy en adelante me voy a deleitar con Dios, y usted camina así con Dios, deleitándose con Dios, su vida cambia, su actitud cambia, sus acciones van a cambiar. Y posiblemente su esposo, su esposa lo mire y dice: ¡ay, cómo has cambiado! ¡Qué bueno! Siempre es para bien, siempre es para bendición de otros. El Señor es maravilloso, ¿no? Pero el que no tiene comunión con Dios no conoce este versículo, no puede conocerlo. Cristo vino al mundo para enseñarnos el amor de Dios y para que nosotros le amemos también a nuestro Padre Celestial y tengamos comunión con Dios. No se asusten porque digo en segundo lugar, porque voy a ser bien breve con este segundo punto. Pero analizamos el Antiguo Testamento y vemos que así como ellos caminaron con Dios, podemos nosotros también. Por ejemplo, dice: con Dios caminó Noé. Y también nos dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí. Cuando dice la Biblia andar delante del Señor, ¿qué significa? Significa que estamos en su presencia. Eso es estar con Él, caminando con Él, porque Abraham estaba aquí en la tierra y andaba delante de Dios, ¿no? Dice así el Salmo 116, el salmista decía: andaré ¿cómo? Delante de Jehová. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. Aquí andamos delante de Dios, eso es caminar con Dios. Pero también cuando vamos al Nuevo Testamento, se nos enseña también, se describe lo que es el andar con el Señor de varias maneras. Por ejemplo, es un andar con fe. Dice: porque por fe andamos, dice la palabra, no por vista.
Pero también se nos describe como andar en nueva vida. Miren, dice Romanos 6:4, dice, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En nueva vida. Y dice Efesios también, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que no andan en la verdad de su mente. Así que es un andar nuevo, es una nueva vida el caminar con el Señor. Pero también se describe caminar con el Señor, es caminar en el Espíritu. Dice, por ejemplo, la palabra del Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la manera también de andar con el Señor. O sea, el Espíritu Santo nos guía. Y mire, también se nos describe que es caminar con amor. O sea, es un andar de amor, el caminar con el Señor. Dice la palabra del Señor, andad, ¿cómo? En amor, como también Cristo nos amó. Dice, uno de los pasajes más conocidos, incluso hay un himno en el himnario que usa este texto. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Por eso el compañerismo cristiano es tan importante, porque es la manera de cumplir este mandamiento. Estamos alejados unos de otros, ¿no? ¿Cómo vamos a mostrar el amor unos a otros? Es importante esto. Ahora, también es un andar de luz, andar en luz. Estoy yendo rapidito, porque creo que los versículos se explican por sí mismos. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿tenemos qué? Comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia, de su Hijo nos limpia de todo pecado. La evidencia de que usted es una persona limpiada por la sangre de Cristo está en este andar de luz. Concluimos, mis queridos hermanos. Y bueno, ya vimos que por fe Enoc fue ¿qué? Traspuesto, ¿verdad? Para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Qué maravilla, qué experiencia, qué cosa tan extraordinaria. Pero ¿saben qué? En un sentido eso es lo que nos pasa a todos los creyentes. En un momento partimos de aquí y somos trasladados al reino celestial, a las mansiones celestiales. Tremenda experiencia será para cada uno de nosotros. Pero hermano, sepa que no, que estaba viviendo en unos días difíciles. No era la cosa color de rosa, ya la impiedad estaba por todas las partes, la corrupción cada vez más, hasta que llegó el diluvio. Y fue entonces traspuesto por el Señor. Moisés habla de él. Esto lo conocemos, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos, se entiende, por Moisés, el Pentateuco, y habla de él como un hombre de fe, un hombre que agradó a Dios. Ahora, mi querido amigo que estás aquí, mi hermano, ¿ha estado usted descuidando de este privilegio de andar y de caminar con el Señor? Piense en su corazón, en su mente, hable con el Señor, respóndale al Señor. ¿Quieres hoy incorporarte, hoy comenzar esta caminata como nunca antes lo has hecho y decir, Señor, voy a caminar contigo cada día, cada momento, como Enoc caminó contigo? ¿Qué significa para ti esto de caminar con Dios? Es una vida espiritual de riquezas, una vida de hablar, de conversar con Dios, de verlo como un gran amigo, de poderle contar todas las cosas nuestras y desear escuchar de Él. Enoc vivió una vida, vamos a decir, normal. Ustedes leyeron que tuvo hijos e hijas. Claro, estas personas a la edad que tengo yo ahora eran jóvenes, ¿no? Porque empezó a tener hijos a la edad de 65 años, ustedes leyeron, ¿verdad? Y nada más que duró 300 no sé cuántos años, solo porque Dios se lo llevó, ¿no? Y posiblemente hubiera durado como Matusalén, que duró más de 900 años. Pero ¿saben lo que pasa, hermano?
que por el pecado es que no podemos vivir tantos años. Dios vio el pecado en el hombre. Imagínense el hombre, con todo lo malo que estamos viendo en el mundo, con toda la maldad que hay, si vivieran todos los hombres 1000 años. Yo creo que ya esto se hubiera destruido aquí, ¿no? Ya no existiera el mundo, no sé lo que hubiera pasado. O sea que Dios sabe lo que hace. Todos quisiéramos vivir 100 años, 200 años. Bueno, aquí tenemos una hermana que, óigame, vamos a bendecir al Señor en esta mañana por ella. La hermana Nélida, 92 años, pero ¿quién dice que ella tiene 92 años? Bendito sea el Señor. Es algo maravilloso, una mente clarita. Esta mañana entró y mi esposa le dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está el barco? Y ella dice, con vaivén. pero se ve bien, ¿verdad? Hermanos, el Señor es maravilloso, pero aún así nuestros días están limitados y por eso tenemos que pensar más en ese lugar a donde vamos, al lugar celestial, a nuestro verdadero hogar eterno, que es donde vamos a ir. Pero pensemos mientras estamos aquí en caminar con el Señor, con nuestro Dios. Así que no caminó con Dios, ven tú y acércate al Señor confiadamente y haga el mejor ejercicio, que es caminar con Dios. Que el Señor nos bendiga.